Atención que el ministro de Salud acaba de suspender las autorizaciones sanitarias para las marchas convocadas para mañana. Dice el ministro en Twitter, y aquí abro comillas, en cumplimiento de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, damos a conocer el auto que decreta medida cautelar suspendiendo autorizaciones para marchas de mañana. Cierro comillas. Recapitulemos el revuelo por la decisión judicial. El Tribunal Superior de Cundinamarca suspendió las manifestaciones que estaban programadas para mañana 28 de abril en varias ciudades del país. La magistrada Nelly Villamizar, quien profiere esta decisión, considera que primero se debe garantizar la inmunidad del rebaño contra el COVID-19 antes de realizar este tipo de manifestaciones. La decisión tiene un alcance nacional y es un fallo de tutela que contiene una orden al presidente de la República y a los alcaldes para que revoquen los permisos para manifestaciones. Luego de nuestros titulares, vamos a ver qué responden los sindicatos que convocan y también qué dicen los juristas. Comenzamos. Horas antes del fallo judicial que tumbó las marchas, eran intensos los llamados para que no se hicieran las manifestaciones. Desde el presidente de la República hasta los alcaldes insistían en no llevarlas a cabo. Y pese al fallo del Tribunal de Cundinamarca, los comerciantes en el centro de Bogotá se encuentran a la expectativa de la jornada de paro nacional mañana en Bogotá. Inicia el debate de la reforma fiscal en el Congreso. Los partidos fijan posiciones y el gobierno pide consenso. Cerca de 10 personas fueron capturadas y 2 más abatidas en un gigantesco operativo realizado por el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea en 5 municipios ubicados en el norte del departamento. Los detenidos, al parecer, eran integrantes de las disidencias de las FARC. Los detalles en minutos desde Caloto, Cauca. Al mismo tiempo que ocurrían los combates, ministros del Interior y Defensa fueron citados a responder en el Congreso de la República por la situación en Cauca. Martes de los datos del DANE. Hoy el director analiza la encuesta Pulso Social. Les contamos cuántos colombianos están sin ingresos por la crisis. Ministro de Justicia explicó en qué va el proceso de extradición de Salvatore Mancuso. Entrevista en RTVC Noticias. Cargos de Superintendencia de Transporte a 26 aerolíneas. Les explicamos cuáles son las presuntas fallas más frecuentes en el servicio. Indignación por el asesinato de 2 periodistas españoles en Burkina Faso. Eran reporteros de guerra y estuvieron en Colombia cubriendo el conflicto armado. La llave está abierta. Hoy el Real Madrid empató 1-1 ante el Chelsea por el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Por supuesto, los goles se los tengo más adelante en la información deportiva. Los espero. Y en Cultura hablamos con Fernando Trueba y con Javier Cámara, el director y el protagonista del Olvido que seremos. Nos vemos más adelante. Renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas. Y ampliamos la noticia con la que iniciamos la emisión. El Tribunal Superior de Cundinamarca suspendió las manifestaciones que estaban programadas para mañana 28 de abril en varias ciudades del país. La decisión incluye una orden al presidente de la República y a los alcaldes para que revoquen los permisos para dichas manifestaciones. Vamos a hablar inmediatamente con nuestro compañero Carlos Reyes. Carlos, muy buenas noches. Entréguenos los detalles de esta decisión. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues como lo mencionábamos al inicio de esta emisión, la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que se debe proteger la salud y la vida por encima de las protestas que estaban convocadas para mañana, y en líneas generales ordena entonces a alcaldes y gobernadores y también a la Presidencia de la República a suspender los permisos que se habían otorgado para estas movilizaciones. Lo acaba de hacer también el ministro del Interior hace segundos en una orden explícita a todos los alcaldes y gobernadores del país. Veamos más detalles de esta providencia judicial. Decretar de manera oficiosa como medida cautelar provisional el aplazamiento de las manifestaciones a llevarse a cabo el día de mañana 28 de abril de 2021 y 1 de mayo de 2021, hasta tanto se implemente un protocolo de bioseguridad o se alcance la inmunidad de rebaño con la vacunación contra la pandemia COVID-19.
Una vez se conoció esta decisión judicial, por supuesto consultamos a todos los sectores, hablamos con los sindicatos que convocan a este paro nacional del día de mañana y también a movilizaciones el próximo 1 de mayo, el día que también aplicará esta providencia judicial. Dicen que es violatoria de la Constitución, aseguran que es confuso su cumplimiento porque el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución Política de Colombia. Y lo más importante, insisten en que mañana saldrán a las calles. Nosotros vamos a salir, nosotros nos reiteramos, reafirmamos el día de mañana como paro nacional para rechazar la política del gobierno. Porque el derecho constitucional a la protesta solamente dice que se informe, no que se solicite permiso. Por tal motivo, el paro se ratifica. Todos los pobladores a rechazar la reforma tributaria y el asesinato de líderes sociales. Los maestros a la calle. Muy bien, también consultamos con abogados penalistas y entre los juristas también hay versiones encontradas sobre la aplicación de este fallo. Están poniéndose en aprieto a las autoridades, están poniendo en aprietos a la Policía Nacional y consideramos que los derechos fundamentales de nosotros los colombianos no pueden estar en suspenso dependiendo de si llega una vacuna o si se logra la inmunidad de rebaño. Es un fallo importante, polémico, pero absolutamente inaplicable. Sanciones policivas para las personas que salgan desacatando este fallo de tutela a marchar, y en todo caso no se descarta la posibilidad que incluso se pueda judicializar este tipo de actos por constituir presuntamente delitos de fraude a resolución judicial. Por lo pronto, entonces, las manifestaciones se mantienen. Los sindicatos esperan que en Bogotá se convoquen al menos a 20.000 personas en los puntos de concentración que ellos acordaron. Información por ahora, continúen ustedes con más. Gracias, Carlos. También les contamos que los comerciantes del centro de Bogotá viven con preocupación el panorama que enfrentan. La posibilidad de que las manifestaciones se realicen, pues les generen cierta incertidumbre. Diana Gómez, en el centro de Bogotá, adelante. Buenas noches. Hablamos con comerciantes de la carrera séptima, quienes habitualmente tienen que presenciar las manifestaciones, las movilizaciones sociales que se realizan en el país, y mañana no es la excepción. Veamos en el siguiente informe qué opinan ellos sobre esta nueva jornada de paro nacional. En medio de las manifestaciones que se realizan históricamente en Bogotá, muchas veces los más afectados son los comerciantes del centro cuando surgen desmanes. Juan Pablo es administrador de un local y ve con preocupación las pérdidas económicas que pueda tener mañana ante una nueva jornada de paro nacional. No, pues se pierde prácticamente la venta del día, primero que todo porque la gente pues no viene al centro. Segundo, por los cierres y pues desde que no ocurra vandalismo, pues siempre es difícil el tema. Los comerciantes del sector hacen un llamado a los manifestantes. Creo yo que perdemos todos porque si hay destrozos, si hay desmanes, pues igual los tenemos que pagar, somos nosotros mismos los comerciantes. Pues que no vengan con tanto desorden, con tantas destrucciones, porque nosotros también somos empleados, somos trabajadores y dependemos de un sueldo. Jaime es un comerciante que desde hace 13 años los efectos colaterales de las manifestaciones en el centro de Bogotá. Cuando ya los vándalos se salen de control, pues siempre toca cerrar, bajar las rejas, cuidar los vidrios de arriba que no rompan, o sea, es difícil porque cierran las calles, a veces toca quedarse encerrado hasta que pase todo. Autoridades y comercio en general se preparan en espera de que las manifestaciones no se salgan de control. Y hace pocos minutos el secretario de Gobierno se reunió con 43 organizaciones sociales que llevarán a cabo el paro nacional. No se acogieron a suspender esta movilización en la ciudad. El PMU funcionará a partir de las 5 de la mañana y las autoridades distritales han comentado que dispondrán de todo su equipo de dirección, de convivencia y diálogo social con los gestores para garantizar que la movilización se realice de manera pacífica pese al fallo del Tribunal de Cundinamarca. Es la información desde el centro de Bogotá. Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Diana, usted muchísimas gracias por esta información. Continuamos porque también el punto central del debate en torno a las marchas no solo era político antes del fallo, sino sanitario. El Instituto Nacional de Salud había alertado porque las nuevas variantes de las cepas son mucho más contagiosas.
Las nuevas variantes del COVID-19 provenientes del Reino Unido, Brasil y California han prendido las alertas en Colombia. El Instituto Nacional de Salud confirmó que debido a los nuevos linajes hay un 70% más de riesgo en contagiarse. Actividades que antes nos parecían seguras, como quitarnos un momentico el tapabocas, tomarnos un tinto, como tener tapabocas en un lugar cerrado y todas las personas hablar y reír y generar aerosoles en el ambiente, en un lugar cerrado, ya hemos comprobado que producen contagios. Esos cambios de los índices de contagio estarían relacionados con las cifras actuales de infección. El cuidado individual sigue siendo fundamental, es decir, si yo no quiero enfermarme, pues tengo que usar la mascarilla en todo momento, tengo que evitar el contacto con otras personas a menos de 1 metro. Todo tipo de concentración es considerada una situación de riesgo para las autoridades sanitarias. Integración de personas perdiendo el distanciamiento físico y generando un efecto absolutamente nocivo que nos puede llevar a una situación totalmente inédita en el manejo de la pandemia. Las cifras del Instituto Nacional de Salud también detectan una variación de las edades de los más afectados por el virus. Ahora el grupo entre los 30 y 39 años es el más afectado. En medio de los hechos de las últimas horas es importante seguir revisando las cifras de contagios, de muertes y de casos activos en medio del difícil tercer pico que vive el país. Mateo, ¿qué dicen las cifras hoy? Vamos a verlo inmediatamente, Patricia, en nuestra pantalla, y es que en nuestro país, aquí en Colombia, vuelven a subir las cifras de COVID-19. Hoy los casos activos son 106.482. Los casos nuevos son 17.578, una cifra que ayer era de 12.839. Y lastimosamente siguen falleciendo más de 400 personas diarias a causa de la pandemia. Hoy, 436 personas perdieron la vida. Y la Policía Nacional mantiene medidas especiales que ya estaban previstas para la jornada de protestas. Más de 10.000 uniformados habían sido dispuestos para acompañar los recorridos en puntos que habían sido autorizados antes que se conociera el fallo del Tribunal de Cundinamarca. Con todas las capacidades institucionales, las fuerzas disponibles, investigación criminal, inteligencia, el escuadrón móvil antidisturbios, con el fin, y lo reitero, prioritario, básico, de garantizar la salud mañana para todos los colombianos. A todas las personas que van a salir a la calle, que lo hagan cumpliendo la ley, protegiendo los bienes de las personas, protegiendo la integridad de todos los colombianos. Y al final de esta tarde, horas antes de conocerse el fallo del tribunal, el presidente de la República había dicho que, aunque el derecho a la protesta es sagrado, no se puede desconocer el momento de la pandemia que atraviesa Colombia y el mundo. El mandatario nacional manifestó que todos tienen un derecho constitucional a expresarse libremente de manera pacífica y de hacer propuestas, pero sostuvo que se está viviendo un momento difícil en materia de salud. Por eso invitamos a que mañana privilegiemos todos la salud y la vida, pero que tengamos también todos la humildad y la grandeza para que a partir de las propuestas sorteemos en las instituciones que fueron creadas para el propósito deliberativo de la democracia el camino para salir adelante. El jefe del Estado recordó las alertas dadas por la Organización Mundial de la Salud en el sentido de la situación que se viene presentando en el mundo debido al aumento de muertos y contagios por las nuevas cepas y linajes. Y dice que es un deber de precaución evitar las aglomeraciones, porque las aglomeraciones que tengamos hoy se harán las unidades de cuidado intensivo que estaremos solicitando 2 semanas adelante. Duque llamó a la reflexión para entender que, si bien se respeta ese derecho constitucional, es un deber proteger la vida. Los mandatarios locales también habían pedido que no se hicieran las manifestaciones. Todo en la vida tiene un momento, ya habrá un momento en el que podemos volver a abrazarnos, ya habrá un momento en el que podemos volver a marchar, ya habrá un momento en el que podemos volver a encontrarnos. Yo les quiero proponer de corazón que podamos trasladar la movilización y la protesta a un día que Cali declarará cívico para que las personas se puedan movilizar y protestar y no tengamos esta situación tan difícil. Por este momento difícil creemos que no es prudente salir a marchar. Creemos que es el momento de cuidarnos, de quedarnos en casa. Bienvenida la voz contraria de muchos que reclaman sus derechos,
que quieren unas mejores condiciones de bienestar. Pero hoy mi llamado respetuoso es a la prudencia. Hay medidas por el COVID-19 en todo el país. Más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. Alerta por oxígeno en Huila y en Tadó, Chocó, preocupa la velocidad del contagio. Panorama en las regiones a continuación. La noticia en Tadó, Chocó son las protestas que se adelantan por falta de personal médico en el hospital local de este municipio. 3 de ellos se resultaron amenazados por familiares de pacientes y otro se encuentra aislado por contagio de COVID-19. La noticia en Neiva es el urgente llamado de la gerente del hospital universitario de esta capital, Constanza Sastoque. La funcionaria teme que haya problemas en el abastecimiento de oxígeno necesario para todas las especialidades médicas de la institución. La noticia en el Atlántico es que la gobernadora Elsa Noguera no solamente mantuvo, sino que amplió el horario de vigencia del toque de queda para este fin de semana, pues ya no empezará desde el viernes como venía siendo costumbre, sino que arrancará desde el jueves a las 6 de la tarde hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. La noticia en Santander es la jornada de vacunación maratónica que inició hoy Bucaramanga para que no se pierdan 5.000 vacunas que tendrían vida útil hasta este miércoles en la mañana. En Cartagena, en las últimas horas, la personera distrital Carmen de Caro le solicitó al alcalde William Dow que en todas las terminales aéreas y terrestres les exija a los turistas extranjeros la prueba negativa contra COVID-19. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó la reforma fiscal ante las comisiones económicas en el Congreso. En ese escenario insistió en la necesidad del proyecto que, según él, resultaría fundamental para las finanzas públicas y los programas sociales. Para el ministro Carrasquilla, el déficit fiscal es la principal razón para aprobar una reforma tributaria. Este año nuestro déficit llegaría a los 94,6 billones de pesos. O sea, un 8,6% del PIB. Aunque se busca alcanzar un consenso. Queremos agradecerle al Congreso su disposición por tener una discusión que nos lleve a lograr consensos entre todos. Pagar las deudas del Estado también hace parte de las justificaciones. Tenemos desde luego la necesidad de amortizar las deudas que vencen este año. Estamos estimando unas amortizaciones del orden de los 18 billones de pesos. Elevamos la deuda notablemente, no como contrapartida de un capricho de gobierno. Carrasquilla insistió que la reforma es urgente, pues con ella se financiarán los programas sociales como ingreso solidario, que pasaría de ser temporal a ser permanente. Nos dimos cuenta que la red de protección social de nuestro país tenía falencias. Había muchísima población en situación de pobreza extrema, de pobreza y de vulnerabilidad que no estaba amparada por esas redes. Así se iniciará el debate en el Congreso. Y el futuro del proyecto fiscal está en manos del Congreso. Veamos cuál es el panorama que debe enfrentar este proyecto en el legislativo. No está fácil el camino de la Ley de Transformación Sostenible en el Congreso de la República. Uno de los ponentes del proyecto insiste en que el gobierno lo retire. Y si decide no retirarla, invitamos a los congresistas a rechazar apoyando nuestra ponencia de archivo. Sin embargo, el partido de gobierno es claro en rechazar esta idea. Si retiramos el proyecto, a quien más estamos favoreciendo es a los más ricos. Estamos dejando solos a los colombianos más afectados por la pandemia. Ante las críticas puntuales al proyecto, lo que se propone es llegar a acuerdos. Es decir, el 23% de programas especialistas, entonces habría que decir 58% de esto va para pagar deuda. Solamente 3% para programas de empleo. El gobierno está dispuesto a corregir, enmendar, mejorar, eliminar, si es el caso, lo que así lo considere en medio de un gran consenso con los partidos políticos. La atención se centra ahora en la exposición que realicen los ponentes sobre las cosas buenas y malas del proyecto, pero sobre todo en la decisión que tomen las comisiones económicas del Congreso. Esta tarde en Cauca se presentaron fuertes enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC en medio de un operativo antinarcóticos. Los hechos ocurrieron en zona rural de Santander de Quilichao. Carlos Gutiérrez, enviado especial de RTVC Noticias, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora en el municipio?
Patricia, muy buenas noches. Pues la situación sigue siendo tensa aquí en zona rural del municipio de Caldona, donde se presentó esta situación en las últimas horas. Dicen el ejército y la policía que fue un trabajo conjunto que se realizó y se logró realizar 25 allanamientos en zona rural de esta localidad. Allí hubo 10 personas capturadas, al parecer integrantes de disidencias de las FARC, y también 2 hombres abatidos. Cuando 1000 hombres del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea y funcionarios de la Fiscalía ingresaron al corregimiento El Palo en Caloto para realizar acciones de control y registro, fueron atacados a tiros. Entonces se inició un enfrentamiento armado. Las autoridades explicaron que las acciones fueron desarrolladas para ubicar a integrantes de disidencias de las FARC que operan en la zona y para desmantelar grupos de narcotráfico. Se emitieron 25 órdenes de allanamiento y registro, y en desarrollo de esas órdenes de allanamiento y registro y actividades de los investigadores se logró la captura de 10 personas, 9 por orden judicial y 1 en situación de flagrancia. Los disparos atemorizaron a la población civil. Más de 230 personas de las reservas campesinas dejaron sus casas en busca de refugio. Nos tocó salir, pero no fue más nada. Sí, claro, más por los niños, porque ellos son los que más asustan. Estamos en la atención de la ayuda humanitaria inmediata. En estos momentos pues vamos a enviar a unos víveres a la comunidad del Palo que se encuentra refugiada. La vía que comunica el corregimiento El Palo con el casco urbano de Caloto fue taponada con material de arrastre y con la quema de llantas. También atravesaron un bus para impedir el avance de los uniformados. Estas actividades que realizó la Fuerza Pública en compañía de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía, pues se vienen realizando desde hace varios días en 5 localidades que están ubicadas aquí en el norte del departamento del Cauca. Información a esta hora en el municipio de Caloto. Carlos Gutiérrez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Carlos, a usted muchísimas gracias por estar con nosotros y por entregarnos esta información. Vamos con más noticias, porque al mismo tiempo que ocurrían estos hechos de hoy allí en Cauca, los ministros de Defensa y del Interior asistían a una citación en el Congreso de la República sobre la situación en ese departamento. Diego Molano aseguró que lo que ocurre en esa región no se da por supuestos incumplimientos en los acuerdos de paz y que el narcotráfico nunca se ha ido de la zona. Para el gobierno nacional, el factor que alimenta la violencia en el Cauca es el narcotráfico de grupos armados, que pese a la firma del acuerdo de paz, continúa en la zona. El narcotráfico como mayor amenaza nunca se fue. Cuando desafortunadamente uno mira la evolución del narcotráfico en el departamento, lo que vemos es que inclusive durante la negociación del acuerdo de paz y después del acuerdo de paz, lo que vemos es que crecieron los cultivos ilícitos. Los ministros citados hablaron de cumplimiento del acuerdo y también de inversión en el Cauca. Y el año pasado en el país tuvimos la tasa de homicidios más baja de los 46 años. Ese es el triunfo de la paz. Que hay problemas, por supuesto, hay problemas. El gobierno nacional ha ejecutado 190 proyectos por un valor de 579.000 millones de pesos en el departamento del Cauca. En el debate de control político, senadores expresaron sus cuestionamientos. El Cauca no solo necesita 1.29 billones de pesos, ni 2, ni 3, ni 4, se necesita mucho más. El resultado del incumplimiento reiterado de los acuerdos de los gobiernos históricamente y de este. El gobierno señaló que si bien el pie de fuerza no es la solución, sí hace parte de ella y que sin seguridad no se disfruta de los otros derechos de la sociedad. Y conectamos hasta ahora con Vanessa Palacio en Medellín, porque tiene mucha información deportiva, esa que nos gusta, referente al fútbol. Vane, muy buenas noches. ¿Perdió América? Muy buenas noches, Patricia, un abrazo para Mateo, también para Laura y por supuesto a todos los televidentes. Y sí, Patricia, hoy perdió el América 2-1 ante Atlético Mineiro y con esto complica un poco las esperanzas y las posibilidades de poderse clasificar a los octavos de final de este certamen continental, pues ya suma 2 derrotas consecutivas. Pero yo no les digo más, veamos las imágenes y las acciones de lo que pasó. Muy flojo lo del América en Libertadores, que empezó cometiendo penal. Graterol atropelló a Hulki y la falta es clara. Cobró el mismo afectado para poner
Beethoven, un día como este, pero en 1810. Beethoven era un genio, sí, pero tenía un problema que no hay que celebrarle, y es que se enamoraba siempre de sus alumnas y quería casarse con todas. Es por eso que la mitad de sus obras para piano están dedicadas a mujeres. A eso súmenle que para esa época el compositor y el profesor de piano eran casi empleados domésticos, ¿no? Los aristócratas tenían el jardinero, el cocinero, la dama de compañía y el profesor de piano. Entonces todos esos amores, además de incorrectos, eran imposibles. Uno de ellos fue su alumna Teresa Malfatti, a quien le compuso esta bagatela que acabo de tocar. Él le daba clases y por supuesto se enamoró de ella y quiso proponerle matrimonio, así que aprovechó una fiesta que habían organizado los Malfatti para declararle su amor. Y escribió esta pieza pues para cerrar su dedicatoria. El lío fue que estaba tan nervioso que se excedió con el ponche y cuando fue su momento no pudo tocar ni una sola nota. Y eso que para Beethoven esta era una pieza muy fácil. Lo cierto es que hizo el ridículo y Teresa por supuesto le dijo que no iba a casarse con él, pero le pidió de regalo la partitura pues para quedarse con la música y le dijo, bueno, pero fírmemela por lo menos. Él escribió un par de garabatos en la parte de arriba y se la dio. Parece que además de todo tenía una letra espantosa, ¿no? 40 años después de que Beethoven muriera, un alumno suyo que se llamaba Ludwig Noll y con el que por suerte no quiso casarse, encontró esa partitura e intentó leer 1000 veces la dedicatoria. Después de varios intentos por resolver semejante jeroglífico, pensó que decía para Elisa. El chiste se cuenta solo, yo más bien les muestro más. Conclusión, no fue para Elisa, sino para Teresa. Nunca fue para Elisa. Vea usted los estragos del alcohol y de una mala grafía. Es momento de hacer una primera pausa aquí en RTVC Noticias, pero ustedes recuerden que nos ven no solamente aquí en Colombia, sino en el resto del mundo por Señal Colombia, nuestro Facebook Live y también la señal de streaming en rtvcnoticias.com. Y nos estamos leyendo siempre en las redes con el numeral Me Conecto con RTVC. Al volver, entrevista con el ministro de Justicia en RTVC Noticias. Habló de la extradición de Mancuso y de las alianzas con Estados Unidos en la lucha contra el crimen. Volvemos. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces, soy yo. Me conoces, ven por mí. Me conoces y aquí estoy. Nuestros campesinos han hecho su mayor esfuerzo por producir los mejores alimentos para nuestra mesa. A las 5:15 de la mañana suena mi despertador y con mi esposo salimos a ordeñar. Agua, sol, tierra, ingredientes del sabor de Colombia. De nuestro trabajo, de nuestra gente, de nuestro orgullo, de nuestras manos. Productos colombianos, son buenos, son del campo. Cuando le apuestas al campo colombiano, alimentas el futuro de miles de familias campesinas. Consume colombiano, juntos por el campo. Estás viendo RTVC Noticias. Continuamos en RTVC Noticias, conectados 24/7. Es martes, es día de revisar y analizar los datos del DANE con su director Juan Daniel Oviedo.
Muy buenas noches. Este lunes el DANE presentó los resultados del pulso social que busca medir el bienestar de los hogares y sobre todo de los hogares de las 23 principales ciudades del país. Todos somos conscientes que la pandemia generó un deterioro del mercado laboral y por consiguiente una disminución de las fuentes de ingreso de los hogares urbanos del país. Es por eso que cuando le preguntamos a las jefas y los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país si tienen ingresos o no, y si los tienen, si pueden ahorrar o no, estamos encontrando en marzo del 2021 que el 12.9% de los jefes de hogar urbanos nos está reportando no tener ingresos debido a esta situación de pandemia que nosotros estamos enfrentando. Si bien este 12.9% puede ser una señal preocupante de la situación de empobrecimiento de los hogares, debemos reconocer que a lo largo de las 9 rondas del pulso social hemos visto unas mejoras significativas en términos de la ausencia de ingresos en los principales perceptores de ingreso en los hogares urbanos del país. Miremos cómo particularmente desde julio de 2020 hasta marzo del 2021 estamos viendo una disminución de la prevalencia de jefes hombres o jefas mujeres de hogar sin ingresos, pero continuamente estamos viendo que las mujeres jefes de hogar tienen menos probabilidades de salir de esta situación de ausencias de ingresos, es decir, la están pasando peor. Y si las mujeres jefes de hogar la están pasando peor, es importante reconocer por qué. Y particularmente la división sexual inequitativa del trabajo en Colombia lleva a que las mujeres estén sobrecargadas de tareas domésticas y de cuidado no remunerado. Aquí particularmente vemos cómo en marzo del 2021 el 37% de las mujeres jefes de hogar manifestó sentirse sobrecargada en preparar alimentos, cuidar a los hijos o estar pendiente del lavado de la ropa, mientras que apenas el 16.7% de los jefes de hogar hombres manifestaron este sentimiento de sobrecarga. La ausencia de ingresos y la sobrecarga en tareas domésticas por parte de las mujeres jefes de hogar está empezando a dar señales de deterioro de su salud mental. Particularmente cuando indagamos a los jefes y a las jefes de hogar de las principales ciudades del país, si han presentado sentimientos de tristeza en los últimos 7 días, encontramos que para las mujeres en marzo del 2021 tenemos un incremento y el 21.3% de ellas manifiesta sentirse triste en los últimos 7 días, mientras que para los hombres este sentimiento disminuye en términos de prevalencia. Cuando nosotros unimos la ausencia de ingresos, la sobrecarga de tareas domésticas, la afectación de salud mental, empezamos a tener manifestaciones físicas de cansancio que están concentradas fundamentalmente en las mujeres. Aquí, como ustedes pueden ver, casi una cuarta parte de las jefes de hogar mujeres en las 23 principales ciudades del país manifiesta sentirse cansada en los últimos 7 días, mientras que los sentimientos de cansancio para los hombres vienen en franca reducción. Esto significa que a través del pulso social podemos identificar las diferentes brechas e inequidades que enfrentan las mujeres en nuestro país. Pero vamos a ponerle rostro a estas cifras. Hablamos con las familias sobre estos números del DANE relacionados con las imposibilidades de ahorro y cuáles son las mayores afectaciones de la crisis en el bolsillo de las personas. Esto nos dijeron. Las cifras reveladas por el DANE son contundentes. El 76.4% de los jefes de hogar urbanos que están percibiendo más dificultades para tener acceso a artículos de primera necesidad como alimentos, vestuario, zapatos. Esta realidad se ve en las calles. Con el salario mínimo no se vive. El tema del ahorro ha sido un poco cuesta arriba para nosotros los emprendedores. Pero más allá de la economía, otros aspectos de la vida se ven afectados. Totalmente, al punto de que ya no como ni siquiera completo una vez al día. Ese encierro también hace colapsar a la gran mayoría de las personas. Frustración, el tema de tener la incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. También se han incrementado las consultas por salud mental. Yo siento que no solamente es la carga emocional que a todos nos ha afectado en esta pandemia, pero es también en
ponernos en un escenario en el que tenemos más trabajo y eso nos acerca mucho al agotamiento. Según el DANE, 9 de cada 10 colombianos no tuvieron la posibilidad de ahorrar un peso durante marzo. Cambiamos de tema porque el ministro de Justicia confirmó que el gobierno nacional busca acelerar la extradición a Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En el país debería responder por 139 masacres. En entrevista con RTVC Noticias también se refirió al decreto por el cual se reanuda la aspersión con glifosato. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, mantiene constante comunicación con la justicia de Estados Unidos y le confirmó a RTVC Noticias que se adelantan los trámites para que Salvatore Mancuso sea extraditado a Colombia de manera urgente. Salvatore Mancuso tiene deudas con Colombia. Ya él terminó de pagar sus deudas en los Estados Unidos y va a tener que venir a responder acá. Se trata de una orden del jefe de Estado y que se ha convertido en una prioridad para el Ministerio de Justicia. Estamos empeñados en ello. Y es lo que el señor presidente de la República me vive indicando cada que tengo reuniones con él para ver si logramos traer a este paramilitar Salvatore Mancuso para que responda por todos los delitos atroces que ha cometido. El funcionario enfatizó en las garantías de seguridad que se le brindarán al antiguo jefe de las autodefensas para que cumpla sus condenas. Estamos completamente seguros que la seguridad se le puede brindar en Colombia. Lo importante es que venga y pague por los delitos que cometió en nuestro país. Frente a la legalidad del decreto 380 del 12 de abril por el cual se reanuda el programa de aspersión aérea con glifosato en el territorio nacional, dijo que se encuentra blindado y pasará su revisión en la alta corte. Queremos que se haya hecho un trabajo serio, jurídico, concienzudo, democrático, precisamente para evitar que se vaya a caer ante el Consejo de Estado. Durante la reunión entre el ministro de Justicia y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, se dio a conocer que en los últimos 6 meses 188 colombianos han sido enviados a los Estados Unidos y que se analiza en la Corte Suprema de Justicia más de 300 casos. Más temas del día porque la Superintendencia de Transporte formuló cargos a 26 aerolíneas por presuntamente incluir cláusulas en sus contratos que perjudican el bolsillo de los usuarios. Dentro de las injusticias que según el ente de control se cometieron contra los viajeros estarían cláusulas que exoneran la responsabilidad de las aerolíneas por daños en los equipajes y cambios unilaterales en los precios de los tiquetes o en las condiciones de los vuelos ya adquiridos. Lo que necesitamos nosotros los viajeros es que nos respondan 100% por nuestros equipajes. Claro, deben responder porque pues eso es algo que uno está pagando, un seguro está pagando. La superintendencia resaltó esta acción. Pues no se trata de una publicidad en concreto o de un problema puntual, sino de las cláusulas que se les estarían imponiendo a todos los consumidores del país al momento de comprar su tiquete. Incluso algunas de las irregularidades tienen que ver con contratos de vuelos en idiomas diferentes al español. Me parece muy bien que por fin tengan en cuenta al usuario, porque realmente uno no tiene un respaldo. Al parecer se sigue dando como privilegio al tema del que paga más por una silla, pues tiene una mejor comodidad, pero sí las aerolíneas no están teniendo presente el tema del distanciamiento ni nada. De ser encontradas responsables, las multas a las compañías llegarían hasta los 2.000 millones de pesos. 8 de la noche, 39 minutos y volvemos a Medellín con Vane Palacio. Y bueno, ahora vamos a hablar de la Champions y del Real Madrid, que le gusta a usted mucho, señorita. Sabemos que es hincha de este equipo. Muchas gracias, Patricia, y me encanta. Hoy quedé como un poquito preocupada. Le cuento con el resultado ante el Chelsea. Recordemos, partido de ida de las semifinales, porque ahora pues al equipo de Zidane le va a tocar enfrentarse pues a los Blue en el Stamford Bridge y lograr algo así como una hazaña, pues de las 4 ocasiones en las que se han enfrentado, el equipo blanco no le ha podido ganar a Les Blues. Karim, siempre Karim, como el gran Salvador y, como no, Courtois. Desde la primera pelota se vio cómo la cosa iba a ser muy difícil y desde el minuto 9 el arquero salvó ante Berna. Pero eso no fue solo amenaza porque Christian Pulisic adelantó a los Blues mostrando la falta de
universo, que sigamos siendo amigas, porque usted también está de camisa blanca, chalequito negro, pero igual estamos como combinaditas, ¿o no? Sí, hoy sí. Pues creo que ya hay una conexión telepática entre las dos en la que nos comunicamos, que me parece muy lindo, en la que yo todas las noches le digo, Vanessa, mis milongas. Tranquila, el viernes me desquito, se lo prometo, a todos les llevo. Yo pongo el café. Bueno, a ustedes les cuento que la película El olvido que seremos, que está basada en el libro que se llama igual y que escribió Héctor Abad Faciolince, está próxima a estrenarse y estuvimos hablando con parte de su elenco. Esto fue lo que nos contaron. Enseñar, he enseñado bien poco. Una historia sobre un hombre bueno. Es la reflexión que deja este largometraje que relata la vida del médico Héctor Abad Gómez. Esta película está dedicada a toda la gente que hace el bien a los demás, porque los que hacen el bien se merecen las películas. Esta narración íntima es contada desde la perspectiva de su único hijo varón y se enfoca en momentos precisos en la vida del protagonista. Uno que fuera el momento de la infancia y otro que fuera el momento en el que, alrededor de la época de la muerte, ¿no? Una gran parte de la historia se centra en la casa, donde se resalta la unión familiar. También se destaca la tolerancia y el amor como bases de la crianza. La historia de una familia buena, de una familia como tantas familias en este país y en el mundo entero. Esta es la historia de un doctor, un profesor y un padre de familia preocupado por sus hijos y por las clases menos favorecidas de su país. Renuncia a mis derechos de ciudadano y a la libre expresión de mis ideas. Y bueno, Barrancabermeja ha sido desde siempre una de las cunas de nuestra música folclórica. Es por eso que nuestra compañera Natalie Ramos encontró una historia muy interesante sobre el folclore colombiano. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Laura. Pues se trata de Kiara de la Osa, una solista que intenta acercar el folclore colombiano a las nuevas generaciones con fusiones modernas de ritmos como el bullerengue, la cumbia, el zambapalo, el garabato y el porro. Kiara, una joven de 28 años que creció en medio de varias generaciones de una familia de músicos y compositores, lleva en su sangre y por pasión el sabor de las músicas tradicionales de Colombia. Estos ritmos componen no solamente un sonido, sino también historia. Mi abuelita siempre me decía que el que ama su tierra la escucha. Ella me decía como que, mija, a mí me alegra tanto que tú hayas heredado el gusto por esta música, porque yo sé que yo me muero y vas a quedar cantando, vas a quedar enseñando también esto que yo te estoy enseñando a ti. Desde el patio de su abuela, una cantadora muy reconocida en la región, protagonizó y presenció innumerables ruedas de tambores y bullerengue que la enamoraron de estos sonidos para siempre. Y que la gente se dirija a mí y me diga, ven Kiara, enséñame cómo son los golpes de la tambora, cántame un pedacito, un verso de esos que tú cantabas con tu abuela, que hoy en día ya ni se escuchan. El legado al que pertenece le sirvió para componer piezas como Vivencias de mi pueblo, Sabana Verde, Corazón del río y A mi Magdalena. Y les tengo un chisme sobre la lengua española. Hace unos días corrió la voz de que la Real Academia de la Lengua había incluido la palabra covidiota en el diccionario prehispánico de dudas. Covidiota sería como se le dice a alguien que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de COVID-19. O sea, el que no usa tapabocas como es, el que no respeta las cuarentenas, el que no guarda la distancia, el que no se lava las manos. Pues bueno, aunque la palabra está buenísima, eso no lo puedo negar, no es cierto que la RAE la haya incluido entre alguna de sus colocaciones, diccionarios, entre nada. Como respuesta a la pregunta que alguien le hizo, consultando si era cierto o no por Twitter, ellos dijeron esto: covidiota es una formación posible en español, pero no parece haberse generalizado su empleo, por lo que no la recoge el diccionario de la lengua española y no hay ni siquiera una propuesta en estudio para su inclusión. Con esto los invito a que hagamos un recorrido por las noticias de la actualidad. ¿Tú eres Peter? Depende quién quiera saberlo. Se conoció el primer tráiler de la película Peter Rabbit 2, A la fuga, una nueva aventura del entrañable conejo de la literatura infantil.
Comenzó la producción de la secuela de Juego de Tronos. Está inspirada en el libro Fuego y Sangre, y el nombre que lleva esta primera parte de la saga es Casa del Dragón. El escritor Álvaro Robledo lanza la novela Viejos Pactos, un trabajo literario sobre lo real al comienzo de la pandemia del coronavirus en Colombia. Jive, ¿por qué se lo digo, mija? 1980 es la puesta en escena que realiza el Teatro Nacional y estrenó su segundo capítulo titulado Abril Nupcial, una generación que no supo amar. En el día que usted no me olvida. Usted no me olvida es el más reciente lanzamiento del cantante colombiano Joaquín Guiller. Algo delicado y peligroso, no me olvida. Es momento de hacer una nueva pausa, pero los invitamos para que sigan participando en Facebook, en Twitter y en Instagram con el numeral Me Conecto con RTVC. Vamos a una pausa, pero al volver estaremos contándoles de lo que ocurre en el mundo. Hay indignación por el asesinato de 2 periodistas españoles en Burkina Faso. Eran reporteros de guerra y habían estado en Colombia. Ya volvemos con ustedes, estamos conectados 24/7. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Tal cual. A la orden. Mire, usted tiene que ver con todo lo que aparece por ahí en las redes sociales con la imagen suya diciendo algo. No, señor. No todas las veces que aparece la imagen de tal cual diciendo algo por ahí en las redes sociales es tal cual. Y entonces, ¿cómo se puede saber que si es el propio tal cual el oficial? Usted lo ha dicho, tal cual oficial. Así se identifica en las cuentas de Twitter, Facebook y YouTube, tal cual oficial, para que quien lo vea pueda saber que sí es tal cual, protegido por derecho de autor y marca registrada. A propósito, mire, las creaciones artísticas y las marcas registradas tienen dueño y no pueden ser utilizadas sin la autorización correspondiente. ¿Y si alguien las utiliza sin autorización? Si alguien utiliza las creaciones artísticas y las marcas registradas sin autorización del titular, se puede acudir a un juez de la República o de la Superintendencia de Industria y Comercio o de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, según sea el caso, para que haga respetar los derechos de propiedad intelectual. Bueno, ojalá que se respete siempre el derecho de autor y la marca registrada, tal cual. Para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, evite el contacto cercano con personas enfermas. Estás viendo RTVC Noticias. Ocho 49 minutos de la noche, volvemos con ustedes y con las noticias del mundo. Hay indignación por el asesinato de 2 periodistas españoles y uno irlandés en Burkina Faso. Los 2 reporteros españoles eran periodistas de guerra y estuvieron también en Colombia cubriendo el conflicto armado. Un nuevo ataque a la libertad de prensa. David Beriain y Roberto Fraile, 2 periodistas españoles que estaban desaparecidos en Burkina Faso, fueron asesinados por parte de un grupo terrorista según fuentes oficiales, en la región del Sahel, donde hay ataques yihadistas con frecuencia. Estaban trabajando en un documental sobre los operativos que organiza Burkina Faso para proteger los parques naturales, para proteger a sus recursos naturales contra la caza furtiva. Según testigos, los periodistas fueron secuestrados por grupos armados que además les quitaron sus equipos y material de reportería. Ambos eran reconocidos documentalistas y estuvieron en varios países donde hay conflicto armado, entre ellos Colombia. La periodista Andrea Aldana trabajó con ambos y lamentó la pérdida en Twitter. Me siento perdida, muy descorazonador esto. Lo que aprendí de ellos me acompañará de aquí a la eternidad, donde espero abrazarlos otra vez. El Comité para la Protección de Periodistas condenó los asesinatos y exigió una investigación del suceso que cobró la vida de estos reporteros de guerra. Estados Unidos ordenó que el personal no esencial de su embajada en Afganistán abandone el país, motivado por las amenazas que asegura recibe la misión diplomática, ahora que efectivos de su ejército están a puertas de abandonar esa región luego de 20 años de guerra. Así inicia nuestro repaso internacional.
Usar tapabocas no será necesario en Estados Unidos para personas que ya hayan sido totalmente vacunadas. Así lo informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país. La medida no aplicaría para aglomeraciones. Con 30.000 contagios y 41 muertes menos que las que hubo ayer, este martes fue el primer día en una semana que India registró un primer descenso en las cifras de contagios y muertes por COVID-19. Esto ocurre mientras llegan ayudas internacionales y hay crematorios improvisados para los miles de fallecidos por el virus. Un choque entre el Ejecutivo y los poderes judicial y legislativo tiene lugar en Chile. El despacho de Sebastián Piñera impulsa el tercer retiro de fondos de pensiones para hacer frente a la pandemia, paralelizando una ley que ya había aprobado el Congreso y que impugnó. Ahora el Tribunal Constitucional rechaza esa impugnación y pone en jaque a Piñera. Pfizer desarrolla una píldora contra el COVID-19 para evitar el avance de la sintomatología y afectación en la primera etapa del contagio con el virus. Los ensayos son adelantados en Estados Unidos y Bélgica. Si son exitosos, el fármaco estaría listo a finales de este año. Y seguimos con más información deportiva. Ahora hablamos del colombiano Radamel Falcao García, que hoy regresó a los entrenamientos del Galatasaray, pero de una forma diferente, con una máscara protectora en su rostro después de la cirugía que se le realizó. Vuelve a ser martes de huevos revueltos en RTVC Noticias, un momento en el que aprovechamos para buscar quién nos responda todas esas preguntas que tenemos sobre música, pero nos da pena hacer en voz alta. Hoy vamos a estar hablando del tambor alegre y nos acompaña Daniela Serna. Ella es parte de un grupo que se llama La Dama, es también la creadora de una plataforma feminista en la que se habla de la participación de mujeres en la música tradicional, que se llama Totona Power Fest, y es además la creadora de una serie de tutoriales para aprender a tocar tambor alegre que se llama Beat del Bullerengue. Daniela, bienvenida. Cuéntenos de dónde sale el tambor alegre y en qué música se toca. Bueno, el tambor alegre que están viendo acá es un instrumento del Caribe colombiano, de nuestra región. Está hecho, bueno, la madera acá del cuerpo es de caracolí o de banco. El cuero puede ser de chivo o de venado. Yo tengo entendido que existen varias clases de golpes, ¿no? Dependiendo de cómo uno ponga la mano. ¿Cuáles son esos golpes? Bueno, exacto. Acá estamos como una pequeña introducción a los sonidos del tambor alegre. Comenzaría con el sonido abierto, que como su nombre lo dice, se trata de que la mano rebote y suene abierto. Está el bajoneo, que ya usamos toda la palma de la mano y va al centro del tambor, es muy propio del bullerengue, por ejemplo. Y tenemos el quemao, que es un poco una cachetada, es la mejor manera de poder entender ese golpe. Y también existe el látigo, y es como una combinación entre el abierto y el quemado, que si logran escuchar en casa ya tiene como unos armónicos en el sonido. Acá estos sonidos al borde que estoy haciendo solamente con la yema, la punta de los dedos, se llaman canteo y son muy propios también del bullerengue sentado y del porro.
Entonces, bueno, hay un montón de sonidos en el tambor alegre, también se trata de explorar. Bueno, Daniela, entonces, ¿qué vamos a tocar? Cuéntele a la gente, por favor. Bueno, vamos a tocar bullerengue. Vamos a imaginarnos que en el Caribe todos esos ritmos forman un árbol y una de esas ramas del árbol es la familia del bullerengue sentado, que a su vez se desprende en 3 ramas o en 3 aires que son bullerengue sentado, algo lento, una especie de balada para compararlo, luego una chalupa, que es un ritmo más arrebatado, y finalmente un fandango de lengua. Entonces acá con Lau vamos a hacer un encuentro entre piano y tambor, que además es un formato que suena súper bien, para que ustedes en su casa activen ahí como el sentido de la escucha y sientan cómo cambiamos la cadencia entre estos 3 ritmos que son de la familia del bullerengue. Yo estoy lista y muerta del susto, hágale pues. Vamos con todo. ¡Ay, buena música! Espectaculares sonidos, apenas para terminar una buena noche de emisión. Oiga, me quedé con el covidiota. Esa palabra, como dijo Laura, buenísima. Todavía no aceptada por la RAE, pero bueno, digamos, en el medio de esta pandemia se han dado distintos términos. Por ejemplo, los antivacunas, que son ese tipo de personas, sobre todo en el territorio europeo, que son muy escépticos con todo el tema de la pandemia, no creen que el virus sea real y tampoco creen que la vacuna pues ayude en algo. Son personas totalmente escépticas con todo. Tengo 3 más. A ver. Desescalada, nueva normalidad y PCR. Ahí están algunas de las palabras que hoy en día son naturales y normales entre nosotros en medio de esta pandemia. Hemos llegado ya al final de nuestro noticiero, de nuestro informativo. Les deseamos una muy feliz noche y no se les olvide que somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Nos vemos mañana. Gracias. RTVC Noticias, emisión central. Continúa viendo Señal Colombia.